Elevemos nuestro pensamiento a Dios para darle gracias por todo lo bello y maravilloso que hemos vivido hoy, por cada bendición que hemos recibido aún sin pedirlo. Agradecer a nuestro Divino Maestro Jesús por sus enseñanzas, por esa guía tan amorosa que guía nuestros pasos cada día. Agradecer también a nuestros mentores, a nuestros guías espirituales, que esta noche nos emanen esas energías de paz, de amor, de humildad, y que podamos compartir nuestros conocimientos y nuestras experiencias en la armonía y la dulzura del amor del Divino Maestro Jesús. Que así sea. Que así sea. Cuando Jesús estaba encarnado en la tierra, en esas enseñanzas que fue dando a sus discípulos y obviamente después serían escritas para cada uno de nosotros, fue dando pautas bien concretas y bien claras. Entre ellas decía de que como la humanidad de aquella época no estaba en condiciones de entender y comprender todo, debería pasar un tiempo prudente para que venga el Consolador prometido y nos enseñe las cosas que Él no lo dijo. Y aquello que lo dijo y lo hayamos olvidado, pues nos hiciera recordar. Y es por eso que siglos después, aun cuando vinieron ya muchos seres espirituales evolucionados para empezar a enseñarnos ese camino de luz que deberíamos seguir, como Krishna, Buda, Zoroastro, Melquisedec, que está en la Biblia, y en fin, varios patriarcas del Antiguo Testamento que por inspiración nos fueron dando ciertas pautas de lo que sería la llegada del Mesías prometido. Y Allan Kardec en este ítem del libro Obras Póstumas nos va a decir la doble naturaleza de Jesús. ¿Realmente Jesús tenía doble naturaleza? ¿Solamente Él? ¿O es que tiene la humanidad entera doble naturaleza? Y va a empezarlo a analizar en el libro de los Espíritus cuando va a mencionar que el Espíritu, esa chispa divina que todos los seres humanos portamos, seamos hombres o mujeres. Y haciéndose eco de las palabras de Moisés, en la que va a narrarnos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y no van a ser un cuerpo del polvo de la tierra, o como la ciencia nos va a decir hoy, del polvo de estrellas, formaron el cuerpo del ser humano. Y que al insuflar en ese cuerpo formado material, estaban dando la chispa divina que llega a ser el espíritu o el alma, que es un espíritu encarnado. Y que esta doble naturaleza que se lo ha atribuido solamente y exclusivamente al Maestro Jesús, en sí lo portamos todos nosotros. La naturaleza humana nos los dan nuestros padres a través de la genética. Este cuerpo que poseemos cada uno de nosotros, seamos hombres o mujeres, es dado por la materia, por los genes, por la herencia genética, por la familia, en fin. Pero como el mismo Maestro Jesús decía, el cuerpo es el cuerpo, viene de la materia, pero el espíritu tú no sabes de dónde viene. Es igual que el viento que sopla.
Lo sientes, pero no sabes si viene del este, del oeste, del norte, del sur, de arriba o de abajo. Así es el espíritu. Y esta doble naturaleza que muchos en la antigüedad se pusieron a analizar y a discutirlo y no entraban en concordancia, y aún hoy no entramos en concordancia, siempre va a haber esa disyuntiva de no aceptar que Jesús era humano como todos nosotros. Y yéndonos a lo que es la genética, la epigenética y todo lo que es la herencia genética que todos nosotros portamos, nos va a decir de que si Jesús hubiera sido engendrado netamente de la mujer, sin la participación de un hombre, Jesús sería mujer. Porque la mujer solamente porta genes femeninos. Y para que nazca un varón tiene que haber el otro ser, el portador de los genes masculinos, que es el hombre. Por eso cuando en nuestras culturas, bueno, más antiguas que nosotros, nuestra generación de nuestros padres, los tíos, en fin, o los abuelos, acusaban a la mujer cuando tenían una hija, decían, ay, no me puede dar un hombre, porque no conocían estas leyes de la genética. Y pensaban que la mujer era la que determinaba el sexo y no el hombre. Y ahora que la ciencia ha avanzado y la genética nos dice que es el hombre quien determina el sexo, entonces ya vamos viendo las controversias por las cuales se determina que Jesús era 100% humano. Se podría objetar que en virtud de la doble naturaleza de Jesús, las palabras que expresaba su sentimiento como hombre y no como Dios, según esa hipótesis, lo que en Jesús había de humano era el cuerpo, la parte material, y desde este punto de vista se comprende que Él haya podido incluso que sufrir como hombre. Y hemos ido viendo en los anteriores temas cómo Jesús lloraba, cómo Jesús tenía hambre, cómo Jesús sufría las inclemencias del tiempo, cómo Jesús sufría aún la indiferencia de las personas. Pese a lo que Él hacía, nadie lo invitaba a su casa, nadie lo invitaba a un desayuno. Todos esperaban los milagros, las resurrecciones, todos esperaban nutrirse de sus palabras, pero nadie estaba dispuesto a darle un cobijo a Jesús. Y Él sufría todo, lo sentía, lo sufría, tal cual también nosotros sufrimos. Por eso es que Jesús, cuando estaba junto a esta humanidad de aquella época, quizás algunos de nosotros también estuvimos en esa época y que hoy estamos reencarnando para redireccionar esa fe. Recuerden que en ese tiempo, pues posiblemente nosotros éramos aquellos que decían, Él no es el Mesías. Posiblemente nosotros fuimos aquellos que gritaron, crucifícalo también. Y hoy estamos aquí en la tierra para rectificar esos momentos y de mirar a un Jesús que nos señaló el camino de cómo podemos volver como humanidad y como personas al camino de la verdad, de la justicia y de la vida, a ese camino del Padre amoroso, creador, que nos dio la vida, que nos dio la existencia aún de hoy, en esa justicia perfecta que nos permite corregir ciertos errores que hemos podido cometer para seguir perfeccionándonos y seguir adquiriendo más luz, más conocimiento, seguir evolucionando en esas franjas evolutivas para alcanzar aquello que el plano divino tiene como objetivo para
cada uno de nosotros ser perfectos como Dios es perfecto, ser santo como Dios es santo. Un desafío para cada uno de nosotros y que Jesús, el ejemplo a seguir, como nos dice la espiritualidad superior, nos marca ese camino, ese desafío, y de que él, al ser un ser humano en 100% de su naturaleza, pudo alcanzar esa comunión perfecta entre él como hombre y Dios creador como el objetivo a llegar. Y que si él lo pudo hacer, también nos permite a cada uno de nosotros el poderlo realizar. Por eso esas palabras que él nos deja y nos dice, lo que yo hice, ustedes lo harán mayores, es una verdad indiscutible. Pero más allá de esa verdad indiscutible, ¿qué más nos dice el Maestro Jesús? En una oración que nos va a narrar el evangelista Juan, cuando ya Jesús se prepara para ese tiempo de lo que va a ser su presentación ante Pilato, los sumos sacerdotes y todo aquello que ya conocemos cada uno de nosotros al detalle. En esa oración no solamente va a pedir por nosotros protección, guía, sino hay algo bien importante que lo va a decir al Padre Creador, que le permita regresar a aquel lugar del cual él venía, de ese lugar que ocupó antes de la fundación del mundo, lo vuelve a recordar en esta oración del evangelista Juan, nos los va a escribir. Por eso entra esa controversia en mirar si Jesús hablaba como Dios o hablaba como hombre. Esa es una de las cuestiones más importantes, pero que debido a la autoridad que él expresaba, porque él hablaba con autoridad, no gritaba, no insultaba, pero tenía una autoridad en cada palabra que salía de su boca. Y que sus enseñanzas eran excepcionales, no solamente para la época que él vivió, sino para los siglos venideros, aún para nuestra época. Y entonces entra, como nos dice Kardec, esa controversia. Si hablaba como hombre, sus palabras están sujetas a controversia. Pero si hablaba como Dios, son indiscutibles y debemos aceptarlas. Y Jesús en muchos pasajes que los evangelistas nos van a narrar, tanto los que están en el canon bíblico como los libros apócrifos, nos van a decir de que él siempre decía que sus palabras eran las que escuchó al Padre y solamente lo transmitía. Y que todo lo que él hacía es lo que vio hacer al Padre. Y lo hacía él aquí para ejemplificar a ese Dios amoroso, a ese Dios de pura justicia, a ese Dios lleno de bondad. Y ahí es donde se generó esa doble interpretación de que Jesús era Dios mismo, a pesar de que él lo negaba constantemente. Por eso es que cuando él ya va a ir hacia Jerusalén y les va a decir a sus apóstoles ya en los últimos mensajes como el Jesús encarnado, cuando levanten al Hijo del Hombre,
todos comprenderán. Jamás Jesús dijo ser el Hijo de Dios único. Y cada que él mencionaba, nos mencionaba a todos como hijos de Dios. Por eso él decía, ustedes son mis hermanos. Pero que en esos andares de nuestra alma, en esas culturas que hemos ido visitando en las diferentes encarnaciones que hemos tenido, hemos ido perdiendo esa esencia. Nos hemos dejado envolver por la materia, las necesidades físicas, emocionales, mentales, y olvidamos esa chispa divina que llevamos dentro. Si Jesús habló como Dios, ¿a qué se debe esa incesante declaración en contra de su naturaleza divina? Que en ese caso no lo conocía o simplemente lo ignoraba. Es una cuestionante que nos hace Kardec a cada uno de nosotros. Y si comprendemos que Jesús, ese medium perfecto de Dios, que nos va a mostrar que todas las virtudes que Él manifestó en esta encarnación, y nos va a enseñar a cada uno de nosotros a cómo desarrollarlo, cómo manifestarlo, para hacer ese puente perfecto entre la humanidad terrestre y la humanidad celestial. De poder transmitir ese conocimiento divino hacia la tierra, pero sin atribuirnos que nosotros somos los que estamos diciendo y haciendo. Esa es la enseñanza de Jesús. Hay cuantos mediums que salen por las plataformas y te dicen, yo lo hago, yo lo digo, yo sé, yo me contacto yo, y se ponen como yo. Y Jesús nos enseña y nos dice, yo solamente transmito lo que el Padre me dice. Y nos muestra que la espiritualidad superior también lo asistió a él. Por eso es que en la transfiguración aparecen Moisés y Elías junto a él. En el huerto de Getsemaní, en ese momento de dolor, los evangelistas nos narran de que hubieron ángeles que vinieron a consolarlo, enseñándonos a cada uno de nosotros que no importando las circunstancias de la vida, lo sintamos o no, lo pidamos o no, siempre el plano divino está junto a cada uno de nosotros. En ese caso nos va a decir Kardec, de que Jesús hubiese tenido motivos para disimular su verdadera naturaleza durante su misión que desempeñaba. El medio más sencillo habría sido no hablar de ella o expresarse de modo vago o figurado como lo hizo en otras circunstancias. Pero si Jesús hubiera hablado en parábolas sobre su naturaleza divina, hubiera generado aún más controversias y hubiera sido más negativo para cada uno de nosotros el poder entender y comprender a este ser, que tenía un cuerpo igual a nosotros, que tenía hambre, que sufría sed, que sufría todo, las inclemencias del tiempo, sea frío, sea calor, lo sufría. La diferencia entre él y nosotros es su espíritu ya de él evolucionado en las jerarquías más altas de la espiritualidad superior. Alguna vez algún medium comentaba y decía, Jesús
se lo considera el Cristo porque viene del planeta crístico. Pero en este planeta crístico hay muchos seres evolucionados como Él. Pero el Jesús de Nazaret que vino a encarnar a la tierra para hacer esa misión de llevar a la humanidad hacia Dios, era el mejor del planeta crístico. Y es por eso que nosotros, al mirarlo, no podemos menospreciar a ese espíritu superior que no solamente se atrevió a dejar su lugar, sino que en ese inmenso amor que portan estos seres, nos vienen a enseñar no solamente el camino de volver a Dios, sino la forma de cómo debemos relacionarnos entre nosotros mismos. Viene a enseñarnos de que cada palabra, cada gesto, cada pensamiento que originamos, si son de bien, edifica, construye, lleva vida, lleva armonía, lleva dulzura, lleva fraternidad. Pero si nosotros pensamos negativamente, esas energías llevan destrucción, llevan perturbación. Y es por eso que cuando nosotros miramos a Jesús como ese ser ejemplo a seguir, debemos mirar qué él hacía ante las circunstancias negativas, cómo él se comportaba cuando alguien lo insultaba, cómo él respondía ante las agresiones, para que nosotros, seguidores del Maestro de Maestros, también hagamos lo mismo. Más allá de todo, de poder decir si Jesús es Dios encarnado, y que decir que era hombre es una blasfemia. Hay muchas circunstancias que tenemos que analizar y la humanidad en el futuro seguirá analizando también. Porque si Jesús era Dios, ¿Dios puede morir? Una pregunta. Y todos dirán, no, Dios no puede morir. Entonces su crucifixión y su muerte sería la mentira más grande que a la humanidad nos hubieran dicho y hecho. Y que su resurrección también sería una otra mentira. Por eso es que Jesús siempre lo decía, soy el Hijo del Hombre, soy un hombre como ustedes, no me divinicen, porque divino es uno solo, el Padre. Jesús, cuando va a resucitar, en ese nuevo cuerpo que va a tener, reconstruido, un cuerpo ya divinizado, que no va a morir en la eternidad, no se va a desgastar, ya no va a envejecer. Nos señala que también nosotros un día, no por gracia divina, sino por mérito propio de cada uno de nosotros en ese proceso de evolución que seguimos, despojándonos cada día del odio, del resentimiento, de la ira, del enojo, de la frustración, del revanchismo y de todo aquello que es negativo para nosotros. Si nos vamos despojando, así sea uno por uno cada día, nosotros tendremos el mérito también de tener un cuerpo así como Él glorificado.
Y no entremos ya más en esas controversias, como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, en primera de Timoteo, le dice, no entres en discusiones y filosofías banales, perdiendo el tiempo en quién es, quién no es, sino dedícate a la prédica del Evangelio, a enseñar, a corregir. Dedícate a ser un ejemplo, que a pesar de que tú eres joven, no te miren ni menosprecien tu juventud, sino que seas un ejemplo de sabiduría. Y que cada uno de nosotros está llamado a eso, a enseñar un evangelio que lleva vida, que lleva luz, que lleva esperanza. Un evangelio que te pone como si fueras un pez en el océano, en ese océano que es el universo, para que tú adquieras esa sabiduría y no te limites porque si es o no es, sino que tú mires ese universo y a través de la inspiración de la espiritualidad superior de tus ángeles, de tu ángel de la guarda, tú vayas avanzando. Y conforme a tu avance también la verdad se vaya revelando. Hoy no nos pondremos de acuerdo, ni yo con ustedes, ni ustedes conmigo, en este tema de que si Jesús era Dios o era un hombre. Pero quizás en la próxima encarnación que vengamos y por la gracia de Dios nos volvamos a encontrar, ya tengamos una respuesta más concreta, más amplia, más segura. Hoy quedémonos con esas palabras del Maestro Jesús. Donde yo estoy, también ustedes estarán. Y que esas palabras sean las que nos fortalezca nuestra fe, que nos inspire a ser más bondadosos, más generosos, más caritativos, más hombres y mujeres de bien. Y que no nos enfrasquemos en unas palabras de discordia que nos lleven a un estancamiento, no solamente espiritual, sino también material. Jesús siempre nos va a invitar a cada uno de nosotros hacia ese reino que lo ejemplificó en su vida, a ese mundo interior donde se genera la paz, donde se genera la vida, donde se genera la felicidad y donde tú puedes entrar en esa comunión perfecta de tu ser divino, tu espíritu, con ese ser divino creador que es Dios. Aprendamos a despojarnos de esos lazos que nos atan a la materia. Por eso es que Jesús, y Allan Kardec nos va a decir que la subordinación de Jesús es además indicada por su cualidad de mediador, que implica la existencia de una persona distinta. Es Él quien intercede ante su Padre, quien se ofrece en sacrificio para la redención de los pecadores. Si Jesús fuera el propio Dios, no precisaría interceder, porque nadie intercede ante sí mismo. Hoy estamos históricamente en un momento bien complicado de la humanidad.
Un momento no solamente porque tenemos dificultades en todo lado, sino que tenemos desafíos como personas, como seres espirituales también. Un momento en que nuestra humanidad, nuestra generación, es la última generación que va a pasar por esta tierra. La última generación que jugó en las calles. La última generación que tuvo esa guía espiritual de los padres encarnados, que tuvo esa dicha de abrazarse, que tuvo esa dicha de sentarse a la mesa, que tuvo esa dicha de mirarse y de portar una camisa, un pantalón bien planchado, bien puesto, porque simbolizaba un estatus. Pero nuestra humanidad que viene tras de nosotros es diferente. Nuestra humanidad, nuestra generación, si veía algo roto, decía, es pobre. La generación que viene, si porta algo roto, es símbolo de riqueza, porque ese roto cuesta más que un pantalón sano o una camisa sana. Y en ese aceptar de que nuestra generación es la última, en todo lo que se ha vivido, se ha experimentado, ha comido, ha bebido, ha disfrutado, también debe dar paso a esta nueva humanidad con una mentalidad diferente, con pensamientos diferentes, con una alimentación diferente. Pero que tenemos esa responsabilidad, así como el Maestro Jesús, de señalarles el camino. De decirles que hay un camino que puede no, no evitar su sufrimiento ni sus pruebas, sino que les va a ayudar a comprender por qué y para qué uno sufre, por qué y para qué uno sigue un camino, por qué te salen esas heridas, por qué hay personas que te van a quebrantar el corazón y que todo tiene una explicación y un objetivo. Así como Jesús nos los enseñó a nosotros, nosotros también tengamos esa sabiduría de saberlo enseñar y de compartir, de saber, como dice Jesús, todos somos uno en Cristo y al ser uno en Cristo somos uno con Dios Padre, Creador. Jesús, esa luz que vino de las esferas superiores a enseñarnos que nosotros también somos luces y que simplemente lo apagamos y que hoy es el tiempo de encenderlo para que esa luz ilumine primero nuestro mundo interior y de nuestro mundo interior se refleje al mundo exterior. Jesús que vino a enseñarnos que vivir en amor es la mejor forma de vivir, porque te enseña a gozar, te enseña a disfrutar, te enseña de que cada dificultad que te lleva a las lágrimas también te puede edificar, que también te da la oportunidad de mostrar quién eres, de dónde vienes y de aquí para dónde tiras. Jesús divino y amado Maestro, sea el que camine junto a cada uno de nosotros para que podamos seguir ese camino de volver a Dios Padre con amor. Por su atención, muchísimas gracias. Si hay algo que quieran aportar, pueden hacerlo.
Te damos gracias, oh Dios, por ser esa luz que ilumina nuestra vida. Te damos gracias por todas las cosas bellas y maravillosas que nos permites vivir, gozar y disfrutar. Te damos gracias por nuestro Maestro de Maestros, Jesús, quien nos viene a enseñar, quien nos viene a guiar y que nos provee también esos instrumentos del plano divino para que nosotros podamos caminar amparados y protegidos también por la espiritualidad de mentores, de ángeles. Y que cada día de nuestra vida, sin importar las circunstancias que estemos viviendo, podamos gozar de este privilegio de ser amparados y protegidos por tu inmenso amor. Ayúdanos a ser luz, ayúdanos a ser paz, ayúdanos a ser armonía, y que cada día de nuestra vida podamos reflejar que tu reino de amor y de paz vive en nosotros, hoy y por siempre. Que así sea.